Listo. La circunferencia trigonométrica, como lo estuvimos mirando en las clases pasadas, tenemos herramientas auxiliares, que son las razones trigonométricas, y tenemos esta bella y hermosa circunferencia. Como tú sabes, una circunferencia se puede definir por medio de su radio. En este caso, para una trigonométrica, siempre, siempre, siempre el radio va a ser igual a 1. 1 va a ser nuestro radio. Con este radio y nosotros ya podemos calcular las razones, el seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿no? Ok, bueno, herramientas auxiliares. Tabla de ángulos notables. En este caso, nosotros ya podemos decir que tenemos los radianes, las medidas de ángulos en radianes, en grados y los ángulos notables. Para 0 grados el seno es 0, el coseno es 1, la tangente es 0, la cotangente es indefinida, la secante es 1 y la cosecante indefinida. Provienen de esta relación de los ángulos. ¿Vale, Priscila? Esta todavía no la vamos a utilizar, pero sí es súper importante que la manejemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de nociones previas. Vamos a decir que es el arco orientado. Entonces, hasta aquí hemos hablado del radio, de las funciones seno y de las funciones coseno, pero no hemos hablado del arco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestro ángulo se desplaza de un punto hacia otro, marca en la circunferencia un arco. Si miras, este arco nosotros lo es de vital importancia y de vital estudio para nosotros. Definición, Necesita, nosotros, no te escucho bien. ¿ahí me escuchas mejor, Priscila? ¿Ahí me escuchas mejor? No, muy Ahí, bajo, Miss. bueno, ahí me escuchas mejor. Muy bajita, Miss. Ahí me escuchas mejor. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ya sabemos que este arco orientado va a tener un origen y va a tener un extremo. El origen está en el punto P y el extremo al terminar la flechita, ¿vale? ¿Por qué es arco? Porque te das cuenta que él no es recto, sino que se asemeja a una parte de la circunferencia, ¿no? Una parte de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es medir esta línea, este arco de aquí. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, nosotros sabemos que la razón que hay entre las coordenadas X y Y es igual a la medida en X al cuadrado más la medida en Y al cuadrado nos va a dar nuestro radio. Siempre, siempre, siempre el radio va a formar como una especie de hipotenusa, donde el coseno será un cateto que nosotros elevamos al cuadrado y el seno será otro cateto que al elevarlo al cuadrado y sumarlo con el cuadrado del coseno nos va a dar el cuadrado de nuestra hipotenusa, de nuestro ángulo. También tenemos el arco en posición normal y la circunferencia trigonométrica. El arco en posición normal siempre será positivo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, tú has visto de los relojes de pared o de los relojes de mano que tienen que las manecillas van girando hacia un sentido. Priscila, Sí, Priscila. sí te escucho. Recuerda que por lo menos en las manecillas del reloj aquí se ubica el 0, el 1, el 2, el 3 y nosotros a medida que van corriendo vamos mirando la hora, ¿no? Cuando el sentido del arco va de acuerdo a las manecillas del reloj, nosotros decimos que es negativo. Pero si es opuesto a las manecillas del reloj, se mueve en contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Eso quiere decir que este arco que va de 0 a M va a ser positivo porque es opuesto a las manecillas del reloj. Y este arco que va desde A hasta N es negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj. Saber es tener conocimiento o tener en cuenta esta relación nos va a permitir calcular más fácilmente
conceptos de física. Entonces tú siempre recuerda, si va en el sentido de las manecillas del reloj es negativo y si va en sentido opuesto es positivo. Por otro lado, aquí también tenemos la circunferencia trigonométrica que nos dice que la razón de un ángulo en radianes es igual a la razón de ese ángulo. Por ejemplo, si nos dice el seno de pi tercios de radianes es igual al seno de pi tercios, sí. O sea, no es necesario que escribamos los radianes. Nosotros ya sabemos que si está en términos de pi, ya sabemos que son radianes, ¿vale? Bueno, vamos a revisar algo de lo que nos dice la literatura. De pronto hiciste la tarea de trigonometría, Priscila. Priscila. Visita la tarea. Hay que hacerla la segunda semana. Bueno, entonces esta tarea queda pendiente, me la debes enviar al WhatsApp por interno. Visita, no se escucha. Listo. La tarea queda pendiente, me la debes enviar al WhatsApp por interno, ¿vale? Esta. ¿Listo? ¿Todo, Miss? La tarea, sí, la de la primera clase que recuperamos ahorita. Me la Pero envías. solamente nos dejan de la tarea dos estas para hacer porque tenemos otros cursos que hacer para copiar. Pero pues igual a mí me han dicho que deben hacer todos. Ok, no hay problema. Escoge 2 ejercicios y haz 2 ejercicios y me los envías, ¿vale? Ya. Bueno, circunferencia trigonométrica. Entonces, hablamos ya del arco orientado. Nos dice, es la trayectoria descrita de un punto al desplazarse sobre una curva en un determinado sentido. Estos arcos poseen un origen y un extremo. Un origen y un extremo. Entre el origen y el extremo nos da la dirección. Para este arco de aquí, el origen va a ser A y el extremo, perdón, el origen va a ser B y el extremo va a ser A. Y acá, en este arco de acá, el origen va a ser P y el extremo, ¿cuál será, Priscila, el extremo? El extremo va a ser Q. Muy bien, el extremo es Q. Una circunferencia canónica se expresa siempre en la siguiente relación de x cuadrado más y cuadrado. Recuerda que x es la componente en x, es decir, es el coseno, y y es la componente en y. Es aquella circunferencia cuyo centro es el origen del sistema. Entonces tenemos aquí el centro del sistema del plano cartesiano. Estas circunferencias en la geometría analítica poseen una ecuación de la forma x cuadrada más y cuadrada. Recuerda que el centro de la circunferencia está ubicada en el plano cartesiano. Mira, si este tiene 3 de radio, va a decir que cualquier x con cualquier y, que la suma de cada x para cada y al cuadrado me tiene que dar 3 al cuadrado, es decir, 9, porque 3 al cuadrado es 9. Y en este es 4, porque 2 al cuadrado es 4. Cualquier x, aquí la composición de x al cuadrado más y al cuadrado tiene que darme 4. El arco en una posición normal. Eso era lo que hablábamos del sentido de las manecillas del reloj. Cuando va en sentido opuesto es positiva y cuando va en el mismo sentido es negativa. Y aquí hablamos de la circunferencia trigonométrica. Entonces, es aquella circunferencia canónica. Canónica ya dijimos que se ubica en el punto, que ubica su centro en el centro del plano cartesiano, cuyo radio es igual a 1. El radio de esta siempre será 1. Entonces, si nosotros ubicamos de aquí hasta acá, el punto será 1,0, intercepta el punto 0,1, intercepta menos 1,0, intercepta a 0, menos 1. El origen de los arcos tenemos aquí. A, tenemos el arco M, que este arco M, ¿qué será? ¿Positivo o negativo, Priscila? Positivo. Muy bien. ¿Y este arco N? Negativo. Perfecto, súper bien. Bueno, además debemos cumplir la razón.
Si tenemos una razón expresada en pi radianes, siempre será la misma razón y no es necesario expresar los radianes, ¿vale? Esto se conoce como una propiedad fundamental que nos permite calcular razones trigonométricas de cualquier número. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las líneas trigonométricas. ¿Qué son las líneas trigonométricas? Vamos a hablar sobre seno, coseno y tangente. ¿Y por qué solamente seno, coseno y tangente? Porque a partir de seno, coseno y tangente es que nosotros obtenemos la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? La línea trigonométrica del seno es el segmento determinado por la perpendicular trazada desde el extremo del arco considerado al eje de las abscisas. Entonces, nosotros trazamos desde el extremo del arco hasta nuestras X una línea perpendicular y esto es lo que nosotros conocemos como el seno de una función o de un ángulo. En este caso va a ser de un ángulo alfa, ¿cierto? O de un ángulo teta. ¿Sí, Priscila? Sí, misita. Entonces, esta función es seno del arco formado por alfa. Esta de acá será un seno formado por el arco delta. Y esta de aquí, si te das cuenta, mira que M y N, perdón, son dos arcos de diferente longitud. Mira que el arco M llega hasta aquí, ¿no? Y el arco N llega hasta acá, hace todo este giro. Pero te das cuenta que el seno es igual para ambos. ¿Cuál es el seno? Pues el seno es esta componente de aquí. Son iguales, ¿cierto? Sí, mis. Esto quiere decir que este ángulo de acá, con respecto a este, tiene una simetría. Y son positivos también. Ok. También se debe notar que la línea trigonométrica del seno puede ser trazada para cualquier arco delta, verificándose además que el seno de delta puede estar ubicada entre -1 y 1. Nunca va a ser mayor a 1. Para una circunferencia canónica nunca será mayor que 1 ni más pequeño que -1. Por lo tanto, el máximo del seno va a ser 1, que viene aquí. Y el mínimo será -1, que está ubicado acá. ¿Listo? Vamos así, ahora sí, a hablar de la línea trigonométrica del coseno. Bueno, este segmento que determina por la perpendicular trazada desde el extremo del arco, considerando hacia el eje de las ordenadas. Entonces, este es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas. Lo que nos pide es trazar una perpendicular desde... Misita, no te escucho. Lo que nos pide es trazar una perpendicular, una línea recta, desde el extremo del arco y que sea perpendicular al eje de las ordenadas, es decir, al eje Y. Mira, aquí tenemos el extremo del ángulo M, ¿no? Del arco M con ángulo alfa. La trazamos de este a este punto. Y tenemos un arco N que trazamos de este a este punto. ¿Sí miras? Ok, y también tenemos otro arco, que es el arco P, y nos dicen que debemos trazar la perpendicular. Está formada por delta, está formado por alfa y está formado por beta. Son tres ángulos diferentes. Bueno, debe notarse además que la línea trigonométrica del seno puede ser trazada para cualquier arco que tenga delta. Entonces, el valor del coseno de cualquier ángulo va a estar entre -1 y 1. Porque, ¿qué pasa si es más pequeño que -1, Priscila? No se puede calcular. No, muy bien, no se puede porque quedaría por fuera de la circunferencia, ¿cierto? Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a hablar también, vamos a hacer una pequeña observación.
En algunos casos habrá necesidad de ubicar arcos cuya medida es un número entero y se recomienda en esos casos tener en cuenta la siguiente circunferencia trigonométrica. Entonces, tenemos que... Misita, no te ¿Sí? escucho. ¿Ahí me escuchas mejor? Gracias. Listo. Entonces, hay casos donde la circunferencia tendrá valores diferentes a los números enteros. Cuando son por números enteros, debemos tener en cuenta que vamos a utilizar las razones en pi. Sabemos que de 0 a pi medios es lo mismo que tener 1,57 o de 0 a pi es 3,14 y si de... Miss, pero el pi no vale 3,14. Por eso, muy bien, pi vale 3,14. Recuerda que en la circunferencia, al completarse 180 grados, hemos recorrido un pi, que es 3,14. Al recorrer toda la circunferencia nos da 6,28, 6,28. que es Ya. igual a 2 veces pi, ¿cierto? Sí. También si queremos representar de manera genérica los arcos que se ubican en A, B o AB, tenemos la siguiente forma. Mira, aquí esto es una forma genérica cuando los ángulos son mayores a 2pi. Entonces nos dice cuántas vueltas de pi. Entonces sabemos que 2n de pi es un número de vueltas, ¿cierto? Nuestro pi medios lo podemos representar como 4 veces n más 1 por pi medios. Es decir, que si yo doy una vuelta, vale 2pi. Si yo doy una vuelta, pero cae en este cuadrante, va a ser 4 más 1, 5, 5 pi medios. Ya. Si doy una vuelta y media, va a ser 5, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3pi, va a ser 3pi. 3pi, muy bien. Estoy dando una vuelta y media. Si yo doy más de una vuelta y media, será 7 pi medios, ¿vale? Y este 2pi, ¿por qué? Porque significa una vuelta. Bueno, por ejemplo, si nos preguntasen para qué valor de delta se cumple que seno de delta es igual a 0, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo el seno de delta es igual a 0? A ver, cuando es negativo. No, cuando seno se ubica solamente en el eje X. Mira que aquí, cuando está en el eje X, seno no tiene ninguna cantidad. Es Ya. decir, que cuando el coseno de el coseno de delta vale 1, el seno va a valer 0. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar tenemos la parte de tangente. La tangente sirve para determinar No otra... te escucho, Miss. Bueno, para determinar la tangente se traza una recta numérica tangente a la circunferencia. ¿Qué quiere decir tangente? Que pasa por la circunferencia, que corta la circunferencia en uno de sus extremos y que tiene la dirección de un vector perpendicular al punto donde se corta. En este caso la vamos a cortar en el origen. Entonces el punto es perpendicular al origen. Si miras, es recto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Se debe prolongar el radio que pasa por el extremo del arco, considerando hasta que se corte con la recta anterior. El segmento que va desde A hasta el punto de corte anterior se llama tangente al arco considerado. Entonces, se hace un corte, como lo miras en este sentido, y se traza el arco. Si nosotros queremos hacer otra recta tangente ubicada dentro de esa circunferencia, lo que hacemos es trazar las líneas y cortar con el ángulo. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con la práctica. ¿Listo, chica? Vamos a ayudarnos de nuestra presentación de diapositivas. Bueno, aquí ya hablamos sobre los valores del coseno, aquí hablamos sobre los valores de la tangente y vamos a comenzar con nuestra práctica, que es falso o verdadero. ¿Sí, Priscila? Ok, Misita. Bueno, dice señalar si es falso o verdadero en
Bueno, el primer caso nos dice el seno de 20 grados. ¿Dónde lo ubicamos el seno de 20 grados? El seno de 20 grados lo vamos a ubicar en esta línea, ¿cierto? Entonces trazamos los 20 grados y trazamos aquí, la voy a hacer un poquito más grueso para que la puedas ver, la línea del seno, ¿no? Entonces, esa linecita que acabé de crear ahí es un seno, es la línea correspondiente al seno de 10 grados. Y la otra, vamos a ubicarla aquí, es esta, que es igual a 10 grados, a 20 grados, perdón. Lo vamos a hacer un poquito más grueso para que la puedas mirar. Esta línea gruesita de color verde, esta es de 20 grados porque nuestro alfa es mayor que el otro. Y esta otra pequeñita que está acá, esta si la miras como rojita, es el seno de 10 grados. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿La de 20 o la de 10? Priscila, Sí, misita. ¿cuál es mayor? ¿La de 20 o la de 10? Mayor la de 20. Muy bien. El seno de 20 grados es mayor que el seno de... Misita, no te escucho. El seno de 20 grados es mayor que el seno de 10. ¿Listo? Seno de 20 mayor que el seno de 10. Entonces la primera afirmación es verdadera. La segunda afirmación, estamos ubicando el seno de 70 y el seno de 110. Entonces este de aquí va a ser nuestro seno de 70 grados. Vamos a ampliarlo, hacerlo un poquito más grueso para que se pueda mirar. Y este de acá va a ser nuestro seno de 110. Este de aquí va a ser el seno de 110. También lo vamos a ubicar un poquito más grueso para que sea visible, ¿no? Entonces, aquí la separación que hay entre este punto y entre el seno de 70 y entonces, aquí tenemos la separación que hay de 70 al eje y de 110 al eje es igual, por lo tanto, la altura de estos senos. Señora, ¿me escucha? Misita, ¿Sí? ¿cómo se llama? Y o sea, ahí ahorita ya terminé yo de copiar de la primera clase todo, pero solamente me falta la tarea. Te lo puedo enviar primero lo que copia todo, lo que Sí, subió en tranquila. PDF. Ok, perfecto. Nosotros tenemos la próxima clase mañana, ¿no? Sí, Mañana a la última. vamos a seguir explicando. Entonces, ¿cómo te digo? Para ponernos al día, el fin de semana me envías las tareas. ¿Te parece bien? Para que no te quede tan pesado porque creo que mañana tienes clases toda la mañana y has de tener otras tareas. Entonces, el sábado en la tarde me envías las dos tareas. ¿Listo? Ya, ok, misita. Bueno, dale, súper bien. Entonces, mira, si te das cuenta que la separación que hay entre el ángulo de 70 y el ángulo de 110 es la misma. Por lo tanto, las longitudes de estos lados son iguales. Esto quiere decir que el seno de 70 no puede ser mayor que el seno de 110. Son iguales. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿Listo? Y bueno, vamos a finalizar entonces con esta expresión de acá. Nos dice que el seno de 150. El seno de 150, nosotros ya ubicamos aquí nuestro ángulo, que es 150, y esta es la componente de 150. Nos dice que el seno de 150 será mayor que el seno de 120. Misita, no te escucho. Nos dice que el seno de 150 será mayor que el seno de 120, ¿no? Ajá. Entonces, nos damos cuenta que el seno de 150 es más pequeñito que el seno de 120. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Bueno, Priscila, entonces dejamos hasta ahí.
Ya hemos revisado la parte de práctica. Mañana seguimos con los otros 3 ejercicios y con algunos problemas de clase, ¿cierto? Sí, misita. Bueno, que Dios te bendiga y que pases un bonito día, ¿no? La presentación de esta diapositiva la entregaré mañana cuando terminemos el tema. ¿Listo? Ya. Ok, misita. Que estés muy bien, que te vaya muy bien. Chao. Ya, misita, chao, pues.